El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer dentro del gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levante la mano derecha hacia mí, les pido que oren por mí. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, celebramos en Colombia a Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Una mamá protege, una mamá une, una mamá intercede. Y fue lo que Dios, al entregarnos a la Virgen María, cuando en la cruz le dice al discípulo y a la Virgen María: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y la palabra dice, desde ese momento el discípulo la acogió en su casa. Tenemos una gran intercesora. Creemos firmemente que la Virgen María es nuestra Madre Celestial y que ella nos protege, que ella nos une a Jesús, que ella intercede ante Jesús por nosotros. Y en estos días, cuando hay tantas situaciones de parte del gobierno, tantas realidades en los trabajos, en el comercio, la crisis, la inestabilidad que estamos teniendo en Colombia, es el momento para aferrarnos a las armas que tenemos en la fe. Y un arma es el Santo Rosario. En medio de combates, en medio de luchas, cuando se ha proclamado el Santo Rosario, hemos visto la bendición de Dios por la poderosa intercesión de la Virgen María. Otra arma espiritual que podríamos tener nosotros sería la oración constante y sobre todo la oración en ayuno. Ayunar, y que todos nosotros en algún momento de la semana, en algún momento del mes, hagamos un ayuno por la situación de Colombia. Que los gobiernos, las ideologías, las filosofías tendrán una ruta, tendrán un plan, pero nosotros tenemos el plan de Dios que está enrutado en la Sagrada Escritura. Y necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a escuchar la palabra y poner en práctica y no hacer cosas por lo terco que somos. Cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito que una persona se separe y se case con otra? Jesús dice, no. ¿Y por qué entonces Moisés lo permitió? Inmediatamente le apareció la persona y Jesús dijo, por lo terco que son. Y muchas veces por terquedad se permiten muchas cosas, pero que al final uno se da cuenta que se perdió el tiempo. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos escuchar. Y por eso el Señor dice, dichoso el que escucha la palabra y la pone en práctica. Y si nosotros nos moldeamos a través de la palabra, vamos a alcanzar la felicidad, vamos a sentir la bendición, vamos a ver la mano de Dios en medio de nosotros. Cuando nos salimos de la palabra para experimentar cosas, vamos a tener dificultad, porque todo lo que necesita un cristiano para amar y servir está contenido en la palabra de Dios. Y por eso, aparte del elogio que le hace la mujer a Jesús, Jesús eleva el elogio y dice, dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿Y quién es la sierva por amor? La Virgen María. Ella escuchó al ángel y a pesar de todas las circunstancias y de todas las situaciones y que no entendía humanamente lo que estaba pasando, ella dice, hágase en mí según su palabra. Y empezó a caminar en el servicio, empezó a caminar en la obediencia, empezó a caminar en la prudencia, porque dice la palabra, lo guardaba en su corazón
contemplaba y lo guardaba en su corazón. Y la Virgen María es el modelo de discípula y misionera. Mis hermanos, elevemos un rosario hoy por Colombia. Vamos a unirnos en el lugar que estés, en la situación que te encuentres, para rezar el rosario. Y vamos a pedirle a Dios que por la intercesión de la Virgen tenga misericordia de Colombia, tenga misericordia de nuestro pueblo y que el Señor haga lo suyo en favor de nosotros. María, mírame. Si tú nos miras, tu Hijo nos mirará.